La abandonaron en mitad del camino porque iba a dar a luz. Nadie volvió a buscarla, nadie, excepto él. Había un camino en el norte que los viajeros evitaban después del mediodía, no porque tuviera bandidos ni alimañas visibles, sino porque el calor que se acumulaba entre sus piedras grises y su polvo amarillo parecía tener voluntad propia. Los lugareños lo llamaban el Camino del Silencio, no porque allí reinara la paz, sino porque quienes lo cruzaban solos aprendían rápido que no había nadie que pudiera escuchar sus gritos. Era tierra apisonada por siglos de mulas y carretas, flanqueada al oeste por cerros bajos que ardían color naranja desde las 3 de la tarde, y al este por mezquitales tan densos que impedían ver el horizonte. En agosto de ese año, cuando el calor había convertido cada piedra en una brasa y cada ráfaga de viento en una bocanada de horno, una mujer llamada Rosario Fuentes fue dejada en ese camino con un atillo de ropa y sin agua. Tenía 22 años, tenía el vientre de 9 meses, y tenía el corazón tan roto que ya ni siquiera lloraba, según los relatos que sobreviven en la memoria de esa región. Lo que le hicieron a Rosario Fuentes fue considerado, en aquella época, no un crimen sino una decisión de familia. Rosario había nacido en el seno de una familia de medieros que trabajaban tierras ajenas. Su padre, Eusebio Fuentes, era un hombre de pocos recursos y muchos principios, del tipo de principios que no tienen nada que ver con la bondad sino con la apariencia. No tenía tierras propias, no tenía animales, pero tenía su nombre limpio, y ese nombre era el único capital que pensaba dejarles a sus hijos. Rosario lo sabía desde niña, cuando su padre la miraba con esa mezcla de orgullo y advertencia que ciertos padres dirigen a sus hijas como si fueran vasijas que deben mantenerse intactas a toda costa. Creció siendo una muchacha callada y trabajadora, con manos acostumbradas al metate y al fogón, con ojos oscuros que miraban el horizonte con una curiosidad que nadie le había enseñado a reprimir del todo. El hombre se llamaba Celestino. Llegó con la última cuadrilla de jornaleros, un muchacho de 25 años con las manos callosas y una sonrisa que tardaba en aparecer pero que cuando lo hacía iluminaba algo en los ojos de quien la recibía. No tenía apellido conocido en el pueblo, tenía únicamente esa sonrisa y una manera de escuchar que hacía sentir a Rosario que sus palabras valían algo. Para cuando el invierno amenazaba y la cuadrilla debía seguir su camino, ya era demasiado tarde para los dos. Celestino prometió volver en primavera. Rosario le creyó. La primavera llegó sin él, pero trajo algo que ninguno había calculado con claridad. Lo que Rosario no sabía era que su cuerpo ya guardaba un secreto, que el pueblo descubriría antes de que ella pudiera entenderlo del todo. Cuando don Eusebio se enteró, no golpeó a su hija. Eso habría sido demasiado humano. Lo que hizo fue más frío y más definitivo. La miró durante un momento largo con esos ojos grises que nunca temblaban, y simplemente dijo que ya no era su hija, que si quería seguir viviendo bajo ese techo tendría que deshacerse de lo que cargaba. Rosario respondió con el único recurso que le quedaba, el silencio, y ese silencio fue interpretado como desafío, y ese desafío selló su destino. La madre lloró durante 3 noches y a la cuarta se había resignado con esa resignación que las mujeres de esa generación aprendían como se aprende a no mirar al sol directamente. Los hermanos dejaron de hablarle, las vecinas dejaron de saludarla. El pueblo, ese organismo pequeño y preciso en sus crueldades, fue retirándole la mirada hasta que Rosario quedó invisible en el lugar donde había nacido. El plan de don Eusebio fue presentado una mañana como si fuera un favor. Había una familia en otro pueblo que necesitaba trabajadora doméstica. La llevarían en carreta hasta la mitad del camino, donde un arriero conocido la recogería. Rosario empacó sus pocas cosas en un atillo de tela gruesa, un vestido de reserva, los huaraches viejos, una imagen de la Virgen que su abuela le había dado, y el rebozo verde que había sido su escudo contra todos los fríos de su vida. La mañana de la partida amaneció con el cielo color hueso, sin nubes, sin viento, sin ninguna misericordia. Su madre la abrazó en la puerta de la cocina con un abrazo breve y sin palabras, de esos abrazos que son también una despedida y también una disculpa y también una cobardía.
Su padre no salió a verla partir. La carreta avanzó por el camino del silencio durante casi 2 horas. Iban su hermano mayor Bernabé, que manejaba los burros sin mirarla, y un primo lejano que dormitaba en la parte trasera con el sombrero tapándole la cara. Nadie habló. A mitad del camino, donde el mezquital se abría brevemente para dejar ver un claro de tierra colorada, Bernabé detuvo los burros. Bajó sin explicación, le extendió el hatillo, y sin mirarla a los ojos, volvió a subir a la carreta y asusó a los animales. Pero antes de que la nube de polvo se disipara, Rosario ya sabía que el arriero prometido nunca llegaría. Lo esperó durante 1 hora, luego durante 2. El sol trepaba con una eficiencia despiadada, y la sombra del único mezquite cercano fue menguando hasta desaparecer. Bebió los últimos tragos del agua que traía en una pequeña calabaza. Observó cómo 2 opilotes describían círculos lentos muy arriba, tan arriba que parecían puntos de tinta sobre el cielo blanco. El camino en ambas direcciones estaba desierto. Cuando el sol alcanzó su punto más alto y el aire dejó de moverse del todo, Rosario entendió con una claridad brutal que no había ningún plan alterno, que su padre la había puesto en ese camino con la misma frialdad con que se pone a un animal enfermo, lejos de la casa. Caminó hacia el norte porque al menos era una dirección. El calor golpeaba desde arriba y rebotaba desde el suelo simultáneamente, como si el mundo entero fuera una sartén. Al cabo de 1 hora, el dolor que llevaba días creciendo en su espalda baja comenzó a tener un ritmo diferente, un ritmo que Rosario reconoció con una mezcla de terror y algo que no era exactamente alivio pero tampoco era sorpresa. El niño decidía nacer aquí, en este camino, en este calor. Sin nadie, se apartó hacia el borde del mezquital buscando sombra. Encontró un espacio entre 2 matorrales donde la tierra estaba un poco más fresca. Extendió el rebozo verde sobre el suelo como si eso fuera suficiente preparación para lo que venía. Y entonces, el dolor la dobló por primera vez con toda su fuerza. Y Rosario mordió el borde del rebozo para no gritar, porque en algún lugar de su orgullo seguía siendo la hija de Eusebio Fuentes. Y los Fuentes no gritaban en público aunque el público fuera solamente el desierto. Lo que los ancianos de esa región cuentan es que el desierto tiene sus propios vigías, que hay ojos que ven desde donde ningún hombre de pueblo se aventura a mirar. Secu llevaba 3 días siguiendo el rastro de un grupo de venados que se habían internado más de lo habitual hacia el este. Era un hombre de 30 años, de complexión delgada y fuerte al mismo tiempo, con esa musculatura discreta que dan los años de movimiento constante. Su cabello negro lo llevaba recogido con una tira de piel. Cargaba un arco cruzado en la espalda y un cuchillo al cinto. Viajaba solo porque ese era su modo natural de moverse, sin el ruido que hacen los grupos, sin las pisadas que espantan la casa. Sabía leer el suelo como otros leen la escritura. Cada marca, cada presión tenía un significado preciso que se iba hilando hasta contar una historia completa. Fue el olor lo que le llamó la atención primero. No era olor de animal, era humano, con algo encima que identificó de inmediato como el sudor específico del miedo y del dolor juntos. Se detuvo, escuchó. Desde el interior del mezquital llegaba un sonido entrecortado, contenido, el tipo de sonido que hace alguien que sufre mucho y se esfuerza por no demostrarlo. Su mano fue al cuchillo por instinto, pero algo en la calidad de ese sonido lo retuvo. Era un sonido de parto. Lo había escuchado suficientes veces para reconocerlo sin necesitar verlo. Avanzó entre los matorrales con una lentitud deliberada, sin pisar ramas, sin rozar las hojas resecas, y encontró a Rosario tendida sobre su rebozo verde, con los ojos cerrados y los dientes apretados, con el vientre moviéndose bajo la tela del vestido con esa violencia particular que tiene la vida cuando se abre paso por la fuerza. Secu la observó durante 3 segundos. Evaluó la situación. Estaba sola, estaba en trabajo de parto avanzado, y si no intervenía, era probable que ninguno de los dos sobreviviera la tarde. Lo que él hizo a continuación fue lo opuesto a lo que su prudencia le aconsejaba, y esa contradicción entre lo que sabía que debía hacer y lo que su humanidad le exigía es lo que los relatos recuerdan con más nitidez. Rosario lo vio cuando abrió los ojos entre 2 contracciones.
La figura de Seku, entre las ramas, debió haberla aterrorizado, pero el dolor era demasiado intenso para el miedo, y en ese momento el dolor ganaba sobre todo lo demás. Lo que sí hizo fue tensarse y mirarlo con esos ojos oscuros en los que ya no quedaba nada que perder. Seku levantó las dos manos abiertas, con las palmas hacia ella, un gesto que no necesitaba traducción. Rosario no relajó los músculos pero tampoco apartó la mirada, y ese sostenimiento del contacto visual fue la única forma de permiso que Seku esperaba. Trabajó con una eficiencia que venía del conocimiento, no de la prisa. Sacó de su bolsa una cantimplora y se la ofreció primero, porque el agua era lo más urgente. Rosario bebió con avidez. Luego buscó en los matorrales ciertas plantas que reconoció de inmediato, una con hojas plateadas cuya infusión ayudaba a regular las contracciones, otra de tallo grueso cuyo jugo servía para limpiar heridas. Mientras servía agua en la pequeña olla de barro que cargaba para la casa, aplastó las hojas con una piedra plana con una concentración que no tenía nada de teatral. Sabía lo que estaba haciendo. Lo había visto hacer a las mujeres de su pueblo desde niño. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Rosario Fuentes. El sol fue cayendo lentamente hacia el oeste, pintando el mezquital de colores que en otras circunstancias habrían sido hermosos. El dolor creció hasta un punto en que ya no era solamente físico, sino algo más total que borraba cualquier pensamiento que no fuera el de sobrevivir el siguiente minuto. Seku permaneció a su lado con una presencia silenciosa que no invadía pero tampoco abandonaba. Le daba agua, le presionaba el rebozo enrollado contra la espalda cuando ella lo necesitaba, le hablaba en su lengua con una voz baja y continua que Rosario no entendía pero que tenía el efecto del agua fría, algo que bajaba la temperatura del pánico. Y entonces, cuando el sol terminó de caer y las primeras estrellas aparecieron sobre el mezquital como testigos silenciosos, el niño llegó al mundo, llegó con el grito que Rosario había estado reteniendo durante horas. Un grito que salió al fin y que el desierto recibió sin escandalizarse. Llegó pequeño y colorado y furioso, como si él también tuviera algo que reclamarle al mundo. Seku lo recibió con las manos que había lavado con el agua hervida y lo sostuvo con la seguridad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Limpió al niño, examinó su respiración, sus reflejos, su color, y cuando estuvo satisfecho, se lo entregó a Rosario con las dos manos, con un gesto que en cualquier lengua del mundo significaba lo mismo: es tuyo, y está vivo. Rosario tomó a su hijo contra el pecho y lo primero que hizo fue llorar. No lloraba del dolor, que ya iba cediendo. Lloraba porque el niño estaba vivo y ella estaba viva, y eso era exactamente lo contrario de lo que su padre había planeado al ponerla en ese camino. Lloraba porque en el momento más solo de su vida había habido un ser humano que se quedó, que no se fue, que no la miró con asco, sino simplemente con la atención práctica de quien entiende que hay una vida que depende de sus manos, pero lo que aún no comprendía era que la historia más difícil no había comenzado todavía. Seku construyó un refugio provisional entre los matorrales, usando ramas de mezquite y la tela de latillo. Encendió un fuego pequeño, del tipo que no se ve a distancia pero que alcanza para calentar y ahuyentar a los alacranes. Esa noche los coyotes aullaron desde algún lugar cercano en la oscuridad, y el niño se sobresaltó contra el pecho de su madre con ese temblor de los recién nacidos que todavía no han aprendido a distinguir entre el mundo y el peligro. Rosario lo acunó, Seku alimentó el fuego, y entre los dos mantuvieron al niño en ese primer equilibrio frágil que es toda vida nueva. Al amanecer, Rosario enfrentó la realidad que el agotamiento había pospuesto. No tenía a dónde ir, no podía volver al pueblo de su padre. Tenía un niño de horas de nacido, un atillo de tela y un cuerpo que necesitaría días para recuperarse. Le señaló el niño, le señaló el camino, le hizo el gesto universal de no saber a dónde ir. Y Seku la miró durante un momento largo con esos ojos que tenían la profundidad de quien ha vivido suficiente para no juzgar rápido. Luego, señaló hacia el norte, hacia donde él venía, y en su gesto había una pregunta que también era una oferta. Rosario se levantó, recogió su atillo, envolvió al niño en el rebozo verde,
y siguió a Seku hacia el norte. Los ancianos cuentan que hay decisiones que se toman no con la mente, sino con algo más viejo que la mente, algo que los seres humanos tienen antes de que el miedo les enseñe a desconfiar. El camino duró 2 días. Seku ajustó el paso a las posibilidades de Rosario, que caminaba despacio pero no se detuvo nunca. Conocía cada aguaje del territorio como se conoce la propia casa. Le buscaba frutas de nopal y raíces tostadas. Por las noches dormía sentado con la espalda contra un mezquite, despertando ante cualquier sonido que se saliera del patrón normal del desierto, mientras Rosario dormía con el niño en brazos, con el sueño profundo de quien ha llegado a un límite y ha cruzado hacia el otro lado. Al tercer día llegaron a un lugar entre dos cerros donde había un pequeño asentamiento de unas pocas familias del pueblo de Seku, chozas, bajas de adobe y ramas, pieles curtidas secándose al sol, niños que corrieron a esconderse cuando aparecieron los dos extraños. Las mujeres del campamento miraron a Rosario con la desconfianza específica y comprensible que tenía razones históricas para existir. La miraron a ella, miraron al niño, miraron a Seku con una serie de preguntas en los ojos que él respondió con unas cuantas frases en su lengua. Una mujer mayor de cabello plateado se acercó, examinó al niño con la eficiencia de quien ha visto muchos. Luego, estudió a Rosario durante un momento con una mirada que reconocía si alguien tenía lo que hace falta para sobrevivir en condiciones difíciles. Habló con Seku, señaló una choza pequeña al borde del campamento. No era una bienvenida, pero en ese contexto tenía el mismo efecto práctico. Aquella noche cambiaría el destino de dos mundos que nunca habían encontrado la manera de mirarse sin miedo. Los días que siguieron fueron una negociación silenciosa entre dos mundos sin idioma compartido. Rosario aprendía rápido porque no tenía otra opción. Observaba cómo las mujeres preparaban alimentos, curtían pieles, identificaban las plantas útiles, y repetía lo que veía con la precisión de quien entiende que su utilidad es su único argumento. El niño, al que todos en el campamento terminaron llamando cielo porque en su lengua la palabra para el color de sus ojos no existía, mamaba con una voracidad que hacía reír a las mujeres mayores. Y esa risa fue el primer puente, porque los bebés tienen la virtud de romper los muros que los adultos construyeron con tanto esfuerzo. Seku aparecía cada tarde. Traía casa, traía leña, traía agua cuando los demás hombres estaban ocupados. No le hablaba directamente a Rosario con frecuencia porque la etiqueta de su cultura tenía sus propias reglas, pero había algo en la manera en que organizaba su rutina diaria que incluía siempre verificar que ella y el niño estuvieran bien. Una constancia tan discreta como el agua que sigue fluyendo aunque nadie la esté mirando. Lo que la tradición oral no olvidó fue el momento en que el pueblo de Rosario la encontró. Habían pasado 3 semanas cuando llegaron 4 hombres a caballo, enviados por don Eusebio Fuentes. Traían caras cerradas y la arrogancia de quienes llegan a tomar algo que consideran suyo. Querían a Rosario de vuelta, no porque la quisieran a ella, sino porque su ausencia generaba preguntas incómodas en el pueblo. Rosario los vio llegar desde la entrada de su choza con el niño en brazos y algo en su expresión había cambiado en esas 3 semanas de manera que los hombres no esperaban. No había miedo, no había alivio de verlos. Había una calma nueva que desconcertó al que venía al frente. La mujer mayor de cabello plateado, que se llamaba Acoya, se plantó cerca de Rosario, sin decir nada, y Seku apareció desde detrás de una de las chozas, sin apresurarse, con el arco cruzado en la espalda y las manos libres, deteniéndose a 3 pasos de Rosario con una posición que no era amenazante pero sí absolutamente inequívoca. Los hombres a caballo y el hombre de pie se midieron. Durante un momento que tuvo todo el silencio del mundo, el jefe del grupo le dijo algo a Rosario, duro y corto. Ella respondió también dura, también corta. Dijo que no volvería, que el niño era suyo, que la decisión de su padre de abandonarla en un camino la había liberado de cualquier obligación. Los hombres miraron a Seku. Seku los miró de vuelta con esa quietud que es más difícil de sostener que el grito, y en esa ecuación de miradas y silencios, los 4 hombres calcularon lo que tenían y lo que enfrentaban, y decidieron que no valía lo que los estaban mandando a buscar. Se fueron.
y el polvo que levantaron sus caballos se disipó sobre el camino del silencio, llevándose con él la última pretensión de don Eusebio Fuentes de que su hija le pertenecía. Sin embargo, lo que nadie en el campamento sabía todavía era que la prueba más difícil no vendría de afuera, sino de adentro. Había un hombre en el campamento llamado Tosco, un guerrero de mediana edad con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, que no aceptaba la presencia de Rosario con la misma ecuanimidad que Acolla. Para Tosco, la historia era simple. Las mujeres mexicanas en los campamentos apaches habían traído problemas en el pasado. Habían llegado con sus familias detrás. Habían traído soldados. Tosco no era un hombre cruel por naturaleza, pero había perdido a un hermano en un enfrentamiento que comenzó exactamente con la clase de presencia que Rosario representaba, y esa pérdida había calcificado en él en algo que ya no distinguía entre la precaución legítima y el prejuicio. Sus objeciones fueron planteadas en el Consejo de los Adultos con la fuerza de los agravios reales, y el campamento las escuchó porque merecían ser escuchadas. Acolla respondió con la misma seriedad. No defendió a Rosario por afecto, la defendió por lo que había observado. Una mujer que no pedía limosna, sino que ofrecía trabajo, que no miraba con condescendencia, sino con atención, que había sobrevivido algo que habría roto a muchas personas. Acolla terminó con una frase que los relatos recuerdan, que el carácter de una persona se ve en cómo actúa cuando no le queda nada, y Rosario, cuando no le quedaba nada, había decidido seguir adelante. El debate duró 3 noches. Al final el campamento tomó una decisión. Rosario y su hijo podían quedarse mientras fueran útiles y no pusieran en riesgo a las familias. Era una condición que habría ofendido a alguien que viniera con orgullo. Rosario la aceptó con la sencillez de quien sabe que el orgullo es un lujo que no puede pagar. La tradición prohibía lo que estaba por suceder, según algunas voces del campamento, pero hay cosas más fuertes que las prohibiciones cuando el corazón ya tomó su decisión. No fue rápido, no fue dramático, fue la acumulación lenta de días que empezaban igual y terminaban con alguna diferencia pequeña. Seku comenzó a enseñarle palabras de su lengua con la paciencia de quien sabe que la comunicación es el fundamento de todo lo demás. Rosario aprendía con velocidad porque su necesidad era urgente. A cambio, le enseñó los conocimientos de plantas medicinales que su abuela le había transmitido, que resultaron ser no tan distintos de los que él usaba, sino complementarios. 2 sistemas de conocimiento que habían llegado a las mismas conclusiones por caminos diferentes. Había tardes en que trabajaban juntos preparando ungüentos para las heridas de los niños del campamento en un silencio que ya no era distancia sino concentración compartida. Fue Acolla quien habló primero. En una tarde de invierno cuando el frío del desierto había bajado a esa temperatura que hace que las personas se acerquen sin necesitar excusa, le dijo a ambos lo que ya todo el campamento sabía pero nadie había nombrado, que lo que había entre ellos era visible y que sería mejor nombrarlo con honestidad, que la cultura de su pueblo tenía sus formas de unir a 2 personas y que esas formas podían adaptarse a una situación sin precedente exacto. Seku miró a Rosario en esa tarde, fría con una expresión que no tenía nada de heroico, tenía simplemente la honestidad de un hombre que ya sabe lo que quiere y espera que la persona frente a él diga si siente lo mismo. Rosario lo miró durante un momento que en los relatos siempre se describe como largo, y luego asintió, no con palabras, con ese asentimiento que viene de un lugar más profundo que las palabras. La ceremonia fue sencilla. Una noche de luna llena y fuego pequeño con los miembros del campamento sentados en círculo. Seku ofreció a Rosario un collar de cuentas de turquesa y una pluma de halcón. Ella le ató al brazo el único objeto de valor que le quedaba, un listón de seda azul que su abuela le había dado el día de su primera comunión, diciendo que era para usarlo el día más importante de su vida. Acolla habló sobre los 2 en su lengua. El fuego crepitó. El niño cielo se quedó dormido en brazos de una de las mujeres mayores con la indiferencia bendita de los bebés ante los momentos solemnes. Y el desierto nocturno, con sus coyotes lejanos y sus estrellas inmensas, fue el único testigo que los 2 habrían elegido si hubieran podido elegir. Años después,
Esa decisión sería recordada no solamente como una historia de amor, sino como el inicio de algo que cambió la forma en que dos comunidades aprendieron a mirarse. No fue fácil. Hubo momentos en que las diferencias entre sus mundos se hacían tan presentes que la comunicación se rompía por días enteros. Hubo inviernos en que el frío y la escasez tensaban todo hasta un límite que revelaba las fragilidades de cada uno. Tosco y los que pensaban como él seguían haciendo sentir a Rosario que su pertenencia era provisional, pero cada vez que algo se rompía entre ellos, encontraban la manera de repararlo con el mismo método con que habían construido todo, la atención práctica al día de hoy, al niño que necesita comer, al otro que necesita ser escuchado. Rosario aprendió la lengua de Secu con una fluidez que sorprendió a todos. No solamente las palabras, sino la música de la lengua, sus pausas, sus énfasis. Y Seco aprendió de Rosario que hay modos de hacer medicina y de conservar alimentos que vienen de otro lugar y pueden convivir con los propios sin reemplazarlos. Que dos formas de saber se multiplican cuando se encuentran en lugar de anularse. El niño cielo creció hablando dos lenguas con igual naturalidad, como si su boca supiera desde pequeño que el mundo es más grande que cualquier idioma. Aprendió a cazar con Secu y a preparar infusiones con Rosario y a escuchar los relatos de Acoya sobre el origen de las cosas, guardando esa doble herencia como se guarda algo que vale demasiado para presumirlo, que los relatos que sobreviven en la memoria del desierto conservan como final no es una imagen de paz perfecta, sino algo más honesto que eso. Rosario Fuentes murió a los 63 años. Murió en el mismo campamento, donde había llegado 31 años antes con un niño de horas de nacido y un atillo de tela que era todo lo que le habían dejado. Murió con Seco a su lado, que tenía 65 años, y las manos que ya no eran tan firmes pero que todavía sabían encontrar la suya en la oscuridad. Murió hablando las dos lenguas mezcladas, porque en sus últimos años su mente ya no se molestaba en separarlas. Murió con Cielo de un lado y con los hijos de Cielo del otro y con los miembros del campamento que ya incluía 3 generaciones de personas de orígenes distintos, que habían aprendido a llamar hogar al mismo pedazo de desierto. No murió famosa, no murió en los libros, murió en la memoria de las personas que la conocieron y en los relatos que esas personas les contaron a sus hijos. Secu sobrevivió a Rosario 2 años. En ese tiempo apenas habló, no porque el dolor le quitara las palabras, sino porque había dicho todo lo que tenía que decir durante 31 años y no sentía que hubiera nada que mereciera agregarse. Se sentaba cada atardecer en el mismo lugar donde ella y él habían pasado tantas tardes juntos, mirando cómo el sol bajaba detrás de los cerros y pintaba el desierto con esos colores que Rosario había aprendido a nombrar en dos lenguas, y que Secu nunca había necesitado nombrar porque para él siempre habían sido simplemente el color del tiempo que tenía con ella. Cuando murió también, Cielo los enterró juntos. El niño que había nacido en un camino abandonado bajo el mezquital volvió a ese claro de tierra colorada y plantó en el lugar donde su madre había dado a luz una planta de sábila, que en el desierto del norte es símbolo de las cosas que sobreviven donde nada debería sobrevivir. La planta creció, como crecen las cosas que tienen voluntad. En los relatos que sobreviven de esa región, los ancianos repiten siempre la misma frase cuando llegan al final de esta historia. Dicen que el desierto no abandona a nadie que no se abandone a sí mismo, que el camino del silencio lleva ese nombre no porque en él no pase nada, sino porque lo que pasa allí no necesita ser dicho en voz alta para ser real, y que a veces la persona que menos razones tiene para quedarse es la única que entiende por qué quedarse es lo más importante que puede hacer.